Un silencio pesado se asentó sobre el bosque de Chernóbil. Pueblos deshabitados, casas vacías y campos sin usar permanecían como recordatorios de un desastre pasado. Sin embargo, en este mismo lugar, muchos años después, los investigadores comenzaron a notar algo inesperado. En noviembre de 2024, se lanzó un proyecto que colocó 42 cámaras en la zona más restringida de Chernóbil. El propósito del estudio era observar los cambios en las poblaciones de animales para entender cómo la radiación influía en la supervivencia de la vida salvaje. Al principio, los expertos detectaron un aumento sorprendente en el número de jabalíes. Estos animales, ya adaptados a la vida en el bosque, parecían prosperar. Poco después, los lobos también regresaron. A pesar de haberse mantenido alejados de Chernóbil durante años debido a los temores sobre la radiación y la escasez de fuentes de alimento. ¿Cómo pudo la radiación, conocida por dañar a los seres vivos, tener menos impacto en estos animales de lo esperado? Esta pregunta comenzó a generar nuevas discusiones, y pronto surgieron más resultados inesperados. En el extraño y silencioso mundo de la zona de exclusión de Chernóbil, una característica sorprendente ha llamado la atención de científicos y observadores de la vida silvestre. Algunos lobos en esta región aislada han sido vistos con colas que se curvan de maneras inusuales, lo que les da una apariencia misteriosa que destaca en el paisaje deshabitado. Aunque la verdadera razón detrás de esta característica aún no está clara, los investigadores creen que podría estar relacionada con una combinación de influencias genéticas y un ajuste a largo plazo a las condiciones exigentes de la zona. En comparación con los lobos que tienen colas rectas, los lobos de Chernóbil parecen portar una curva única que añade a su apariencia inusual. Los expertos siguen estudiando cómo comenzó esta característica, con ideas que van desde diferencias genéticas raras hasta rasgos que pudieron haberse desarrollado dentro de la población aislada que habita la zona de exclusión. Además de la genética, la cola rizada podría ofrecer algunos beneficios prácticos. Durante los largos y severos inviernos, cuando la nieve cubre el suelo durante gran parte del año, una cola curva podría ayudar a los lobos a mantener el equilibrio y moverse más fácilmente sobre superficies rugosas y congeladas. Esta posible adaptación podría apoyar su supervivencia mientras cazan y viajan a través del duro terreno invernal. Después del desastre de Chernóbil, las golondrinas comunes se convirtieron en una de las especies más monitoreadas de la región, y los investigadores pronto notaron un aumento inusual de anomalías en el pigmento entre algunas de las aves, en lugar de la coloración profunda típica creada por la melanina. Un pequeño número de golondrinas mostraron manchas de plumas inusualmente pálidas o parcialmente blancas, una condición conocida como albinismo parcial. Los científicos que investigaron este patrón encontraron que las golondrinas que vivían en áreas con mayor contaminación radiactiva también mostraron tasas más altas de mutaciones genéticas, que se cree contribuyen a estas irregularidades en el pigmento. En lugar de representar una adaptación al entorno, las plumas más claras se consideran una señal visible de estrés relacionado con la radiación, acompañado de otros desafíos como una menor tasa de supervivencia y un éxito reproductivo reducido. Estos hallazgos convierten a las golondrinas comunes en un importante indicador biológico de los efectos a largo plazo de la radiación sobre la vida silvestre, ofreciendo una visión de cómo la exposición crónica puede influir en la genética, la salud y la estabilidad de las poblaciones en los ecosistemas afectados. Después del cierre de la planta nuclear de Chernóbil, el gran estanque de enfriamiento junto a los reactores se convirtió poco a poco en un refugio tranquilo para la vida acuática, incluyendo al siluro europeo, una de las especies de agua dulce más grandes de Europa. Sin actividad pesquera y con poca presencia humana durante décadas, estos siluros pudieron vivir más tiempo y alimentarse sin interrupciones, lo que permitió que algunos individuos alcanzaran más de 2 metros de longitud. Un tamaño impresionante, pero aún dentro del rango normal para esta especie, en ambientes no alterados. Los científicos enfatizan que su crecimiento no está relacionado con la radiación ni con mutaciones, sino con la ausencia de presión humana y la disponibilidad de alimento en el estanque. Aunque en historias populares a veces se describe a estos peces como gigantes radiactivos. La investigación muestra que su tamaño es típico para los siluros que viven en condiciones ideales,
En los últimos años, el estanque de enfriamiento se ha drenado parcialmente, lo que ha alterado el hábitat, pero la presencia de grandes siluros continúa demostrando cómo la vida silvestre puede expandirse en áreas abandonadas por los humanos, incluso a la sombra de un desastre nuclear. Si te gustó este video, dale like para que YouTube lo recomiende a más personas. Toca el botón de hype justo abajo si estás viendo desde tu teléfono. Después del desastre de Chernobyl, los científicos notaron que el material vegetal en el bosque rojo se descomponía mucho más lentamente que en los bosques normales, lo que generó preguntas sobre cómo la radiación afecta a los organismos responsables de la descomposición. Para investigar esto, un equipo de investigación dirigido por el biólogo Timothy Museo colocó bolsas de malla llenas de hojas limpias y no contaminadas en diferentes sitios de la zona de exclusión, desde áreas con baja radiación hasta lugares gravemente afectados por la caída de material radiactivo. Cuando regresaron meses después, encontraron que las hojas en los sitios más contaminados se descomponían mucho más lentamente, mientras que las bolsas colocadas en áreas más limpias mostraron la descomposición esperada causada por microbios saludables, hongos e invertebrados del suelo. Estos resultados sugirieron que la radiación suprimía la actividad de los principales descomponedores, lo que permitía que grandes cantidades de restos vegetales se acumularan en el suelo del bosque. Esta acumulación no solo ralentiza la recuperación del ecosistema, sino que también aumenta el riesgo de incendios forestales que podrían liberar partículas radiactivas nuevamente en el aire. El experimento destacó cómo, incluso décadas después del accidente, la radiación puede seguir influyendo en procesos ecológicos básicos de maneras que afectan la salud a largo plazo del bosque y la seguridad ambiental. Investigadores que estudiaban la vida silvestre de la zona de exclusión descubrieron que algunas ranas arbóreas orientales mostraban una piel mucho más oscura que la coloración verde brillante típica de la especie. Un estudio de 2022 dirigido por Pablo Burraco y Germán Orizaola encontró que las ranas que vivían en o cerca de las áreas más contaminadas tendían a tener una pigmentación más oscura, una característica vinculada a niveles más altos de melanina en su piel, dado que la melanina puede ayudar a neutralizar las moléculas dañinas creadas por la radiación ionizante. Los científicos sugieren que las ranas más oscuras pudieron haber sobrevivido a tasas más altas después del accidente de 1986, lo que permitió que esta coloración se volviera más común a través de las generaciones. Esto no significa que todas las ranas en la región se volvieran negras, ni que el cambio se entienda completamente. Pero los hallazgos señalan un posible ejemplo de selección natural rápida en respuesta al estrés ambiental extremo. La investigación continua destaca cómo Chernóbil se ha convertido en un laboratorio viviente para examinar cómo la fauna se adapta, sobrevive y evoluciona en medio de una exposición a la radiación a largo plazo. Después del desastre nuclear de 1986, que obligó a la evacuación de la región de Chernóbil, cientos de perros domésticos fueron dejados atrás, y a lo largo de las décadas, sus descendientes formaron una población libre que vive dentro y alrededor de la zona de exclusión. En los últimos años, investigadores de la Universidad de Carolina del Sur y del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano realizaron el primer estudio genético a gran escala de estos animales, analizando muestras de 302 perros que vivían a diferentes distancias del reactor dañado. Sus hallazgos revelaron que los perros más cercanos a la planta forman una población genéticamente distinta, moldeada en gran parte por el aislamiento, la limitada cantidad de parejas reproductoras y generaciones de vida en un entorno restringido. Si bien los primeros reportes mediáticos sugerían que los perros podrían haber desarrollado resistencia a la radiación, los científicos enfatizan que no se ha demostrado tal adaptación. La evidencia actual no muestra mutaciones beneficiosas impulsadas por la radiación, ni mayor resistencia a enfermedades. En cambio, el estudio destaca cómo estos perros han logrado sobrevivir principalmente gracias al apoyo humano de los trabajadores y voluntarios, junto con su propia resistencia natural como especie. Lejos de probar la tolerancia a la radiación, la investigación proporciona una base para investigar cómo el estrés ambiental a largo plazo y la ausencia humana influyen en la genética y la salud de las poblaciones animales en uno de los ecosistemas más inusuales del mundo. Y mientras el bosque cuenta una historia,
La ciudad abandonada de Pripyat cuenta otra, escrita en polvo. Decadencia y objetos dejados atrás en pánico. Entre ellos, un objeto se ha convertido en un inquietante ícono. Después de la evacuación de Pripyat en 1986, miles de máscaras antigas de la FEMFA, de la Defensa Civil Soviética, quedaron atrás en escuelas, fábricas y almacenes, muchas de las cuales aún se pueden ver esparcidas por los pisos hoy en día. Su presencia a menudo ha sido malinterpretada, pero los investigadores y la documentación de la ciudad abandonada muestran que estas máscaras formaban parte de los suministros estándar de preparación ante emergencias soviéticas, en lugar de ser un equipo utilizado durante la evacuación. En varios edificios, especialmente en la escuela secundaria No. 3, los saqueadores retiraron los componentes metálicos de los filtros, dejando las máscaras arrancadas de sus estuches y amontonadas en el suelo, creando las inquietantes escenas que ahora son familiares en las fotografías de la zona de exclusión. Aunque estas máscaras se han convertido en un símbolo del costo humano del desastre, no hay evidencia verificada de que los residentes fueran entrenados para usarlas poco antes del accidente, ni de que las autoridades ordenaran que la gente no las usara durante la evacuación. En su lugar, las máscaras representan principalmente la abrupta evacuación y la forma en que toda una ciudad se vio obligada a abandonar objetos cotidianos de la noche a la mañana, dejando atrás inquietantes recordatorios de una vida interrumpida sin previo aviso. El Hospital de Pripyat, oficialmente conocido como Unidad Médico-Sanitaria No. 126, era la principal instalación de atención médica de la ciudad de Pripyat, y se convirtió en uno de los lugares más inquietantes asociados con el desastre de Chernobyl de 1986, construido para atender a más de 400 pacientes. Incluía salas de maternidad, clínicas ambulatorias y departamentos médicos especializados. En su techo se encontraba el optimista lema: la salud del pueblo, riquezas del país. Cuando el reactor 4 explotó el 26 de abril de 1986, el hospital fue el primero en recibir a los bomberos y trabajadores de la planta heridos. Para la mañana temprano, más de 100 víctimas ya habían sido ingresadas, lo que abrumó al personal, que no estaba preparado para la exposición masiva a la radiación. Lo que sorprende a muchas personas hoy en día es lo que queda dentro del sótano. Aún contiene ropa extremadamente radiactiva, perteneciente a los primeros respondedores, incluidos los trajes de bombero que producen lecturas peligrosamente altas en los dosímetros. A lo largo del edificio, las habitaciones parecen congeladas en el tiempo, con quirófanos en ruinas, equipos médicos abandonados, cunas de niños y documentos esparcidos que evocan la rapidez y el caos de la evacuación. El hospital ahora está en ruinas y parcialmente peligroso, con algunas áreas, especialmente el sótano, cerradas debido a la radiación persistente. Como resultado, se mantiene como uno de los vestigios más perturbadores del desastre. Un recordatorio claro del costo humano de la catástrofe y el abrupto final de la vida cotidiana en Pripyat. El parque de atracciones de Pripyat, ubicado en la ciudad de Pripyat, cerca de la planta nuclear de Chernobyl, es uno de los símbolos más icónicos y escalofriantes del desastre de 1986, ya que fue terminado pero nunca inaugurado oficialmente. Estaba previsto para abrir el 1 de mayo de 1986, apenas días después de la explosión del reactor. El parque contaba con una rueda de la fortuna, autos de choque, botes de balanceo y una atracción de paracaidistas, todos destinados a servir a los jóvenes residentes de la ciudad soviética moderna. Sin embargo, los eventos catastróficos del 26 de abril llevaron a la evacuación de Pripyat y al abandono del parque antes de que pudiera ser disfrutado. Aunque hay leyendas que afirman que el parque fue abierto brevemente el 7 de abril para calmar a los residentes antes de la evacuación, estos informes no han sido verificados. Hoy en día, el sitio sorprende a muchos visitantes con su inquietante estado de conservación. La rueda de la fortuna permanece oxidada e inmóvil. Los autos de choque están en estacionamientos de concreto agrietado, cubiertos por maleza. Y la naturaleza poco a poco reclama el terreno. Mientras que los puntos calientes radiactivos
especialmente en áreas cubiertas de musgo y en el suelo que absorbió la caída de material radiactivo depositada por los helicópteros. Todavía producen niveles elevados de radiación. Un vodka artesanal llamado Atomic, hecho con grano y agua provenientes de la zona de exclusión de Chernóbil, se describe como uno de los primeros productos comerciales asociados con la región cercana a la planta nuclear dañada, vendido a unos $65 por botella. Se informa que el vodka se elabora con manzanas cultivadas en una granja ubicada en la zona exterior de los 30 kilómetros, donde el acceso está controlado y la agricultura sigue siendo limitada. Según los creadores, el proceso de destilación está diseñado para eliminar los elementos dañinos, lo que da como resultado una bebida que aseguran es segura. El vodka es parte de un estudio de 4 años realizado por investigadores que examinan si los cultivos cultivados en áreas previamente contaminadas pueden ser procesados de manera que cumplan con los estándares de seguridad. Aproximadamente 10.000 personas siguen viviendo en la zona exterior. Y el proyecto tiene como objetivo apoyar a las comunidades locales explorando futuras posibilidades de agricultura segura y regulada. Cuando las cámaras documentan la producción del Atomic, muestran un raro experimento científico enfocado en convertir los cultivos de una región previamente afectada en un producto controlado y listo para el mercado. Más allá de la creación de la bebida en sí, el proyecto resalta los esfuerzos para fomentar la renovación económica en una zona que ha sido considerada durante mucho tiempo como insegura para el desarrollo tradicional. El vodka Atomic ha provocado discusiones. Algunos lo ven como un signo de progreso y resiliencia, mientras que otros plantean preguntas sobre la ética y la precaución necesarias al trabajar con cultivos de una región tan afectada. De cualquier manera, el proyecto fomenta conversaciones importantes sobre la recuperación ambiental, la contaminación a largo plazo y cómo utilizar de manera responsable la tierra impactada por un evento nuclear. Al suroeste de Pripyat se encuentra un sitio contaminado conocido por sus niveles de radiación. Aunque la mayoría de los vehículos utilizados durante la limpieza de Chernóbil fueron trasladados a un almacén seguro, algunos objetos permanecen, incluyendo una gran garra de excavadora. Se cree que se usó para despejar los escombros radiactivos del techo del reactor. Y ahora está abandonada en el bosque. Los expertos afirman que aún es tan radiactiva que tocarla podría ser mortal. Aunque su historia exacta no está completamente confirmada. Se piensa que la garra rastrilló uranio, grafito o concreto de áreas altamente contaminadas. Probablemente fue dejada apresuradamente después de que terminaron las operaciones de limpieza. Ahora, atrae la atención de los turistas y suele ser incluida en los recorridos por la zona de exclusión. A pesar de sus niveles de radiación, se considera seguro acercarse, pero no tocarla. Las imágenes de la garra revelan más que solo maquinaria antigua. Capturan una pieza de la respuesta humana frenética al incidente. Su superficie oxidada lleva las cicatrices del uso intenso, recordando a los trabajadores que arriesgaron sus vidas para controlar la propagación de la contaminación. Con el tiempo, el bosque ha comenzado a reclamarla. Las enredaderas rodean las articulaciones. El musgo se extiende sobre el metal y pequeños árboles crecen cerca. Esta escena refleja cómo la naturaleza gradualmente supera incluso los artefactos humanos más peligrosos, convirtiéndolos en monumentos radiactivos y silenciosos de un momento de crisis. Más de 35 años después del desastre de Chernóbil, todavía se pueden encontrar pequeñas cantidades de radiación en algunos alimentos locales, incluidos productos básicos como la leche, en partes de Ucrania, afectadas por la caída de material radiactivo. Los científicos probaron la leche de vacas criadas en pequeñas granjas a unas 120 millas del sitio. Las pruebas mostraron niveles de radiación por encima de los estándares de seguridad, alcanzando hasta 5 veces el límite para adultos y más de 12 veces el límite para niños. A pesar de esto, muchas personas siguen viviendo en estas regiones y dependen de sus propios recursos para sobrevivir. Con los años, estas comunidades se han ajustado, formando sus propias rutinas y pequeños mercados locales. Las vacas siguen siendo los animales más comunes mantenidos por los autóctonos, y como algunos de los animales de granja, ahora se mueven libremente por la zona. Los productos lácteos siguen estando disponibles para el uso diario, especialmente donde el acceso a productos externos puede ser limitado.
Los investigadores explican que acciones simples podrían reducir en gran medida la exposición, por unos $20 por persona al año. Medidas prácticas de seguridad podrían ayudar a reducir la contaminación en los alimentos para que cumplan con los estándares de salud, con unas 300 personas viviendo en las 6 aldeas más afectadas. Estos cambios podrían jugar un papel importante en la mejora de la calidad de los alimentos. Los científicos esperan que esta información siga siendo compartida y que el apoyo llegue a las comunidades que más lo necesitan. En el paisaje remoto de la zona de exclusión de Chernóbil, una de las primeras cosas que notan los visitantes es la señal de la zona de exclusión, este viejo y desvanecido marcador, moldeado por décadas de clima. Se encuentra en el borde del área restringida y sirve como un claro recordatorio para cualquiera que se acerque, marcada con el emblemático símbolo de radiación. Señala la presencia de peligro más allá de su punto y advierte a las personas que avancen con cautela. Alrededor de la señal hay puertas oxidadas y estructuras en decadencia que muestran el cambio del mundo ordinario a un lugar aún marcado por la tragedia pasada. Estas barreras representan la línea divisoria entre la seguridad relativa y los riesgos dejados por el desastre nuclear de 1986. La señal se mantiene como un recordatorio físico de que los peligros de radiación siguen existiendo y que ingresar a áreas contaminadas tiene consecuencias reales. A pesar de estas advertencias, algunas personas siguen entrando en la zona prohibida y se pueden encontrar rastros de su presencia dispersos por toda la zona. Aunque algunos puedan ignorar la precaución que representa la señal, esta continúa erguida como un símbolo duradero de los impactos a largo plazo de una catástrofe nuclear. Personalmente, ¿darías la vuelta si vieras esta señal de advertencia o seguirías adelante para entrar en la zona de exclusión? Discutamos en los comentarios. El interés por visitar Chernóbil ha crecido rápidamente, con estimaciones que sugieren que alrededor de 80,000 personas viajaron a la zona de exclusión en Ucrania en 2023. Muchos visitantes se sienten fascinados por la historia inusual del sitio y la extraña sensación de caminar por áreas abandonadas. Los grupos guiados se desplazan por lugares aprobados, mientras llevan dispositivos que miden los niveles de radiación para ayudar a garantizar su seguridad. Han aparecido pequeñas tiendas para satisfacer la demanda de los turistas, vendiendo artículos como imanes y camisetas con diseños temáticos de Chernóbil. Algunos visitantes incluso eligen quedarse a pasar la noche cerca del sitio del desastre, pagando extra por la oportunidad de extender su experiencia. Sin embargo, la creciente ola de turismo no es bienvenida por todos. Algunos residentes e historiadores se preocupan de que la presencia de tantos turistas opaque los dolorosos recuerdos ligados al desastre, que sigue siendo uno de los accidentes nucleares más devastadores de la historia. A pesar de esto, el turismo en la zona continúa expandiéndose, atrayendo a personas de muchos países que desean ver el sitio por sí mismos. El acceso a la zona de exclusión sigue estando estrictamente controlado, y todos los visitantes deben unirse a recorridos supervisados y pasar por puntos de control donde se verifican los niveles de radiación. A pesar de los temores comunes, a los viajeros se les suele decir que la radiación que encuentran durante su visita es mínima. Risas en la noche fue escrito por un usuario que luego eliminó su cuenta. En la publicación, el escritor describe un extraño evento ocurrido durante una reciente visita a Chernóbil. El grupo, compuesto por el usuario y varios amigos, decidió explorar profundamente la zona de exclusión y caminar por el área de noche por el simple hecho de buscar emoción. Después de pasar el día en Pripyat, terminaron cerca de la conocida Rueda de la Fortuna, que parecía aún más inquietante cuando la oscuridad se instaló. Lo que sucedió después los acompañó mucho después del viaje. Mientras permanecían cerca de la Rueda de la Fortuna, el usuario de repente escuchó unas risas suaves, provenientes de algún lugar lejano, como si niños estuvieran jugando a lo lejos. El grupo se quedó en silencio, sorprendido por el ruido inesperado. Un amigo sugirió que intentaran encontrar el origen del sonido, aunque algunos no estaban seguros. Finalmente, la curiosidad ganó y todos se dirigieron hacia el sonido. Al acercarse, se dieron cuenta de que las risas parecían provenir de un edificio escolar abandonado. De repente, el sonido se detuvo por completo,
dejándolos confundidos y asustados. El miedo se apoderó de ellos, y corrieron del lugar lo más rápido que pudieron. Incluso ahora. Ninguno de ellos puede explicar lo que escucharon esa noche. Antes del desastre de 1986, el estadio Avanhard fue el campo de fútbol de uno de los equipos más conocidos de Ucrania, a poca distancia del parque de atracciones de Pripyat. El estadio tenía capacidad para 5.000 aficionados, y fue construido en la década de 1970 con la mayoría de los jugadores provenientes de comunidades cercanas. El equipo alcanzó su punto más alto en 1985, cuando quedó en segundo lugar en su liga. Pero el club cerró después de la temporada de 1988. Pripyat fue una vez un lugar vibrante y juvenil, con una edad promedio de 26 años, y un estilo de vida centrado en el crecimiento y la comodidad moderna. La ciudad ofrecía clubes, piscinas, cafés y deportes, hasta que el desastre lo cambió todo. Hoy, el estadio se encuentra vacío, bancos en descomposición, una cabina de prensa en ruinas y gradas cubiertas de maleza son la vista que ofrece. Vídeos en time-lapse han mostrado cómo la naturaleza lentamente se apodera, con enredaderas subiendo por las paredes, árboles rompiendo el cemento y musgo extendiéndose por el campo. Este estadio representa más que una estructura olvidada. Es un recordatorio de vidas interrumpidas y futuros dejados atrás. Cada escena de su deterioro resuena con la memoria de una comunidad que alguna vez prosperó y las esperanzas detenidas por eventos que nadie pudo evitar. La historia de Chernóbil no se trata solo de lo que sucedió en 1986, se trata de lo que sigue ocurriendo hoy en día, sobre la evolución continua de la vida en condiciones radiactivas, sobre el costo humano que sigue acumulándose, sobre las lecciones que debemos aprender antes de que sea demasiado tarde. Si encontraste esta inmersión en Chernóbil fascinante y perturbadora, asegúrate de estar suscrito, porque exploramos misterios y fenómenos que desafían nuestra comprensión del mundo. Déjame un comentario abajo contándome cuál de estos 17 descubrimientos te sorprendió más. ¿Fue la fauna mutada adaptándose a la radiación? ¿Las máscaras antigas sin usar que podrían haber salvado vidas? ¿O quizás las risas en la noche que nadie puede explicar? Leo todos los comentarios, y realmente me interesa saber tu opinión. Y si te gusta explorar lugares misteriosos alrededor del mundo, echa un vistazo a mi video sobre los descubrimientos en el Monte Everest, donde la altura de más de 800 metros esconde secretos que sorprenden incluso a los científicos más experimentados. Haz clic en la pestaña que aparece en la pantalla ahora. Disfruta viendo el video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.